Lo primero que te voy a decir es que no voy a hacer spoiler de la película, simplemente quiero comentar qué me pareció la película, quiero comentar mi opinión, de pronto contarte qué esperarte como padre o qué cosas puedes aprovechar de la película, tal vez para empezar a tener una conversación con tus hijos acerca de las emociones. Venimos saliendo del cine de ver Intensamente 2 y quedamos súper enamorados de la peli. Definitivamente una peli que como papás tenemos muchas cosas de dónde sacarle y por eso estamos haciendo este video, porque me emociona muchísimo esta peli. Definitivamente la número 1 nos marcó la vida porque cambió o marcó un antes y un después en el estilo de películas de hacer de Disney y de Pixar, y esta película pues no se queda atrás. Después de 9 años, casi 10 años, esta película la tenía como que tenía una barra bien alta y yo creo que definitivamente sí cumplió. Lo primero que decir de la peli es lo que ya sabíamos, que se centra en la adolescencia de Riley y que la ansiedad tiene un papel importante en la película. La historia como tal, el cuento, digamos, que nos echan, es bastante sencillo y pudiéramos decir que es como que un capítulo de una serie. A mí no me pareció como que una historia como la primera, que era como de una película, sino que la historia como tal externa de Riley es como un capítulo de una serie. Sin embargo, eso se agradece porque el cuento interno que nos echan de Riley esta vez es como un poquitico más íntimo, es como con un tono más personal. En esta peli de pronto no vemos tanto a papá y a mamá, no vemos tanto personajes de afuera, sino que vemos más esa luchita interna de Riley, que obviamente la adolescencia es súper interesante y es bien chévere como lo reflejan aquí en la película. A nosotros particularmente nos llamó la atención que nosotros fuimos a ver la peli al mediodía y a esa hora no había niños en el cine, no había niños para nada, pero estaba llena de adultos y sobre todo eran adultos jóvenes, estos digamos como alrededor de 20 años, y nos llamó mucho la atención porque son justamente estos chamos que vieron la película cuando estaban chiquitos, y el ambiente en el cine, a pesar de que eran adultos, los únicos niños que estaban eran los niños de nosotros, y a pesar de que eran adultos, era como un ambiente de uno escuchaba todas las expresiones de la gente cuando recordaba alguna referencia a la peli o cuando sucedía alguna situación, era como ver adultos chiquitos que estaban disfrutándose su película. Esta peli se centra más en la parte interna, en la parte personal, mucho en el diálogo propio de Riley o en el diálogo de las propias emociones. Así que es una película como más íntima, más personal, dejando de lado los personajes externos, digamos, que realmente sí tienen una influencia, pero que, digamos, en el diálogo y en la narrativa es más Riley con ella misma. Ese detalle me parece súper interesante y me parece súper acertado porque pusieron una historia sencilla con un asunto complicado como es la pubertad. Entonces, digamos que el hecho de que la historia sea bastante sencilla nos hace centrarnos más en lo que está viviendo Riley, que es la pubertad, y creo que ese detalle hace que la historia sea un poco más fluida. El ritmo de la historia realmente es bastante fluido, no vemos, o por lo menos a mí no me pareció que hubiera una parte que se hiciera pesada o alguna parte que se hiciera lenta, o incluso que hubiera como cierta pausa o cierto de pronto cambio en algún momento de la historia. Sobre todo cuando tenemos niños chiquitos, nos damos cuenta que en algún momento el niño se aburre o hay un momento en el que se distrae o te dice algo. En este tiempo no pasó para nada. De hecho, esta película tiene 1 minuto más que la película anterior y a mí se me hizo súper corta. De hecho, se siente mucho más corta que la anterior. Otra de las cosas interesantes de esta segunda peli es que no nos mantienen tanto explicándonos, digamos, términos técnicos o muy profundos, conceptos, digamos, psicológicos, que sí lo tiene la primera, que sí nos hace muchas referencias a muchos términos psicológicos o a muchos conceptos psicológicos que fueron un guiño para los papás y que eran ciertamente entretenidos. Pero en esta peli no sucede eso, sino que simplemente nos los dicen o nos los muestran de una forma más vivencial, no tanto desde el punto de vista cognitivo o que nos hagan pensar tanto, sino que simplemente nos los muestran y nos los hacen sentir y ya. Sinceramente me hubiera gustado ver una referencia a las hormonas o algo similar de este proceso de la pubertad de Riley, pero como digo, esta es como más sencillita y como que nos deja esa trama principal, nos las deja como bien simple. Las nuevas emociones me parece que las presentan como desde una manera más fresca, más simple,
como más tangible. Y bueno, son súper interesantes todas, desde la aparatosa vergüenza que nos parece como cuchi, que nos parece tierna, hasta la chiquitica vergüenza que bueno, que es peligrosita dije vergüenza, envidia. Hasta la minúscula, la chiquitica envidia, que bueno, que es peligrosa la envidia en la película y súper influenciadora. Una de las cosas que me llamaron la atención y que justo mi hijo comentó cuando veníamos en el camino es que las emociones que ya conocemos estaban como un poquito más atrevidas, como más arriesgadas. Yo siento que como que las evolucionaron un poquitico en sus propios caracteres y en su propia forma que ya las conocíamos, pero en la peli pues las vamos a ver hacer cosas que no nos hubiéramos imaginado o que no las vimos hacer en la peli anterior, por ejemplo. En la primera peli hay una diferencia marcada entre, bueno, alegría y tristeza, que son protagonistas, y el resto de las emociones que están como más secundarias. En esta peli no. En esta peli, aunque hay unas protagonistas marcadas, pues vemos que todas las emociones como que se involucran y hay como mayor equilibrio, mayor igualdad entre la participación que tienen las emociones, lo cual me parece súper interesante porque eso nos da como esa idea y nos deja con esa sensación de que lo que es el mensaje de la película es que todas las emociones son importantes, todas las emociones tienen su cabida y tienen su utilidad, y eso está súper en esta peli porque vamos a ver actuar muchísimo más o vamos a ver participar muchísimo más a todas las emociones. La ansiedad definitivamente es la gran protagonista de esta película. Y eso es súper interesante y súper positivo porque nos permite o nos da la oportunidad justamente de plantearnos este tema, de poder traerlo a colación, de poder hablarlo, de poder analizarlo, porque justamente como es tan común y tan presente en nuestra vida diaria, la ansiedad nos controla, la consola a todos, definitivamente en mayor o menor medida en nuestra vida cotidiana. Y me parece que a veces pensamos que somos los adultos, los únicos que andamos en nuestra ansiedad o que es un sentimiento propio de los adultos, y realmente no, cada vez vemos más niños y vemos que nuestros niños andan inmersos en esa ansiedad y decía que es una buena oportunidad para que podamos conversar acerca del tema, porque realmente tanto a nivel psicológico como lo que nos muestra la película podemos darnos cuenta de que la ansiedad tiene sus cosas positivas. Esos aspectos positivos de la ansiedad nos ayudan, como por ejemplo a activarnos, a mantenernos alerta, a proyectarnos hacia el futuro, pero también cómo podemos disminuir o cómo podemos poder bajar un poquito esos efectos negativos de la ansiedad que nos aquejan todos los días y que por supuesto ya todos conocemos y todos sufrimos cada día. En la primera peli nos queda como esa idea de que bueno, sigue habiendo como que emociones positivas, emociones negativas, y que de pronto, bueno, la tristeza es negativa, pero de pronto puede ser útil. Y quizá eso es lo que nos haya quedado de la primera peli, pero en esta segunda como que realmente nos las pone a todas desde un mismo nivel. Sabemos que la alegría definitivamente es placentera, pero como que ese equilibrio entre todas las emociones está bastante bueno porque nos hace entender que incluso esas emociones que creemos negativas o que creemos o que se sienten muy desagradables, pueden tener su utilidad o tienen su utilidad en nuestra vida cotidiana, y que realmente lo que tenemos que hacer es conocerlas. Y justamente como papás creo que el valor de esto definitivamente nos pega a nosotros como individuos, como seres humanos. Salimos de la peli muy tocados personalmente, pero realmente nuestro trabajo es cómo poder explicarle eso a nuestros niños y cómo poder ayudarlos en su día a día, poder gestionar esas emociones y a vivirlas, porque al fin y al cabo justamente son seres que tienen emociones y que deben aprender a gestionar esas emociones. Yo estoy segura que si tú eres papá alrededor de 30 años o un poquito mayor o un poquito menor, para nosotros no existía esa apertura con las emociones en el pasado. O no sé si a ti seguramente te habrán dicho, y seguramente se lo habrás dicho a tu hijo, cuando se cae, no llore, no pasó nada. Usted está chiquito, ¿usted por qué se va a poner bravo? Tú tienes que estar feliz. Los niños, el único trabajo de los niños es estudiar y ser felices. Y eso realmente eran frases que, si bien eran dichas con buena intención, estaban cortándonos esa expresión de las emociones. Y realmente ahora entendemos que las emociones no se controlan, sino que simplemente se gestionan. Y la peli es genial porque nos permite esa apertura justamente con los niños y para nosotros mismos, porque definitivamente muchos de nosotros no siempre sabemos gestionar muy bien nuestras emociones. Si algo sí te puedo decir sinceramente es que yo siento que nos contaron mucho de la película en los trailers. Siento que vimos escenas completas en tráiler previo, no sé, creo que es la película que ha tenido más trailers, siento que vi como 4 o 5 trailers de la película. De pronto no vas a encontrar mayor sorpresa o un gran plot twist
un giro de acontecimientos así demasiado wow en la película. Lo que sí es que creo que la película es muy directa y es algo que nos permite, o sea, esa forma directa como la plantearon, a mí personalmente me permitió identificarme con mi realidad del día a día, de mis emociones. A mis hijos que estaban a mi lado, sentí que pudieron identificarse de la misma manera y creo que ahí es donde reside el valor de esta peli, sinceramente. Entonces, ¿qué esperarte como padre al ir a ver esta peli? Tal vez tener que preparar a los niños, o tal vez tener que esperar alguna escena incómoda, o tal vez te va a poner en algún aprieto. Sabemos que esto es un tema recurrente y una pregunta frecuente entre los padres antes de ver una película, ahora porque en los últimos años hemos tenido algunas situaciones o alguna experiencia con películas como Buzz Lightyear o como Nimona en Netflix, que nos soltaron contenido sin previo aviso de violencia, sexo, inclusión forzada, bastante explícita, y que a muchos padres les tocó correr porque sin previo aviso aparecieron esas imágenes y pues hubo que explicar o hablar con los niños de ciertas cosas que debemos hablar con ellos, pero que simplemente fueron presentadas en una película como así fuera de la nada. Y realmente esta película es una película 100% familiar donde no vamos a ver, digamos, ningún contenido de este tipo, y que yo recomiendo con todo mi corazón que vayan a ver sin ninguna tensión, sin ningún problema. De hecho, quédense hasta el final, porque hay una escena postcrédito que está súper divertida y que podemos disfrutar todos en familia sin tener que estar con esta tensión y esta cosa de que si va a salir algo raro. Es una película totalmente linda y muy familiar. Otra cosa que te puedes esperar es, así de la misma manera que en la primera peli pudimos conocer las emociones y valorar las emociones, no solamente unas buenas y otras malas. Justamente la película entonces nos da como esa oportunidad de crear esa conversación de forma no tan forzada, de forma un poquitito más natural, ya que es una película que retrata la realidad de manera muy fehaciente o de manera muy precisa, pero sin caer en la burla, sin caer en lo grotesco, sin caer en la ridiculización del niño. En el caso de nosotros que tenemos un adolescente, pues bueno, él se moría de la risa y él decía, ay, eso es así, eso es verdad, eso es de esa manera. Y más allá de que la película se centra en la adolescencia, creo que es una oportunidad que nos permite establecer esa conexión, pero también hacer como ese autoanálisis, porque definitivamente la película nos llega a los adultos de una manera increíble. Sobre todo es muy bonita y muy útil para conectar con los jóvenes, porque muchas veces nosotros ya como padres que seguimos sintiendo jóvenes internamente, pero que dejamos de conectarnos o de entender a esa juventud que viene atrás, dejamos de conectar con ellos, dejamos de entender lo que hacen, lo que piensan, y sobre todo actualmente ese concepto de generación de cristal me parece que es un término peyorativo, un término despectivo para unos jóvenes que están creciendo en una generación muchísimo más diferente, que están expuestos a otras cosas que nosotros no estamos expuestos, más allá de decir que la tienen más fácil o más difíciles. Esta es una generación que realmente ha hecho que los jóvenes crezcan en un ambiente muchísimo más expuestos, no solamente a nivel físico, sino a través de este mundo de las redes sociales, que es algo que nosotros no vivimos y que es algo a lo que ellos se enfrentan día a día. Pero además es una generación contrario a nosotros, o que a partir de nosotros empezaron a despertar, empezaron a defenderse incluso de los mismos, de sus mismos padres, de los mismos parámetros a los que estaban sometidos. Entonces, más allá de seguir tachándolos de generación de cristal, de que se rompen de nada, que son muy sensibles, realmente debemos aprender a convivir y a apreciar esa sensibilidad de nuestros hijos, y la película lo retrata muy bien, de una forma muy cercana, de una forma muy íntima, de una forma muy impactante. Y pues si son sensibles, e incluso los que no son tan sensibles, prepárense para llorar porque tiene una parte bien intensa. Esta peli entonces es maravillosa, es divina, es súper linda, es muy bonita, y por favor les invito a que podamos aprovechar esta oportunidad para acercarnos a nuestros hijos, para tender puentes de comunicación, para ponerle nombre a las cosas y para poder crear un mejor entendimiento y aprovechar esta oportunidad justamente para entender tanto nuestras emociones como la de nuestros niños. Así que anda, corre a ver la película, vuelve y coméntame aquí abajo qué te pareció, cuál fue tu opinión, qué pensaron tus hijos o tal vez qué me faltó en los comentarios.